Continuamos entonces en el desarrollo de este culto de adoración. Ahora vamos a desarrollar nuestro sermón, la palabra de hoy. Una vez más reiteramos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos allí en Romanos y hoy nos corresponde el versículo 28. El título de este mensaje es a los que aman a Dios. Un versículo no más. Así que vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvámoslo a leer una vez más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, tenemos instrucción para nuestra vida. En tu palabra, Señor, tenemos guía para el caminar diario, Señor, del creyente. Gracias por ello, Señor. También te pedimos, Señor, que podamos tomar atención de la palabra, Señor. Tomar atención de tu consejo, Señor. Porque allí, Señor, están esos tesoros, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, esté llegando a nuestro corazón. Que nuestros oídos espirituales estén receptivos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, pueda aplicar la palabra para poder vivir en tu consejo, Señor. Señor, reconozco mi debilidad, Señor. Por ello, Señor, necesito que tú me guíes, Señor, para poder compartir con diligencia, Señor, tu consejo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este versículo, Romanos 8, 28. Este versículo es muy conocido y también memorizado, como muchas personas tienen presente Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Cuando a las personas se les pregunta de un versículo, siempre tienen presente Juan 3, 16, pero sin duda Romanos capítulo 8, versículo 28, podría ser el segundo versículo que más se tiene presente, ¿no? Y como es un versículo en el cual se tiene muy presente, entonces es importante aclarar su significado, ya que el Evangelio de la prosperidad lo ha acomodado para sus propios intereses. Miremos este ejemplo. El Evangelio de la prosperidad puede decir, ¿perdiste tu empleo? Tranquilo, Dios tiene un mejor empleo para ti, con mejor sueldo y con expectativa de ascenso, porque todo, absolutamente todo, ayuda para bien, todo coopera para bien. Así lo utiliza el Evangelio de la prosperidad. Pero no hemos meditado en este tipo de respuestas, porque quizás la persona perdió su empleo porque llegó tarde, porque no es cumplido, porque no atiende las funciones que se le asignan, porque en el lugar de trabajo se la pasa charlando y charlando. Entonces, ahí es cuando realmente meditamos en lo que se dijo. Este falso evangelio de la prosperidad solo alimenta la codicia, alimenta el orgullo, malinterpreta estos pasajes bíblicos para satisfacer los deseos personales. Romanos 8:28 no es positivismo, tengamos claro ello. Romanos 8:28 no es positivismo. Después de esta corta aclaración de la mala interpretación del Evangelio de la prosperidad, ahora sí miremos qué es lo que significa este versículo dentro del contexto de Romanos capítulo 8. Muy importante el contexto. Recuerda, no podemos
sacar un versículo fuera de contexto, porque ahí estamos malinterpretando la palabra de Dios. Así que de este versículo vamos a mirar cuatro lineamientos. ¿Cuáles son? 1, conocimiento. 2, práctica. 3, realidad. Y 4, plan eterno. Una vez más, conocimiento, práctica, realidad y plan eterno. Vamos a mirar entonces esos 4 lineamientos. Entonces, ¿cómo comienza allí el versículo? Y sabemos. Allí el apóstol Pablo dice, y sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos los hijos de Dios? Porque es muy importante comprender que este pasaje es para los hijos de Dios, ¿no? Y sabemos. ¿Qué sabemos? Pues el contexto nos dice, desde Romanos 8:1 hasta el versículo 27, sabemos 6 cosas. ¿Qué sabemos? Estas 6 cosas. La primera, una vez más, desarrollando un recuento de lo que hemos venido abordando y presentando estos domingos. La primera, ¿cuál es? Que no hay condenación si estamos en Cristo. Una vez más, no hay condenación si Cristo está en nuestra vida. Ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, por esa razón ya no hay condenación, porque ahora Cristo está en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Así que no hay condenación. 2, que el Espíritu Santo mora en el creyente y que resucitará los cuerpos de forma glorificada. También, segundo punto, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo mora en nuestra vida y también el Espíritu Santo resucitará los cuerpos de forma glorificada. 3, ¿qué más sabemos? Como le dice allí el apóstol Pablo, que recibimos la seguridad de ser hijos de Dios y también somos ¿qué? Herederos y coherederos con Cristo. Esto es muy hermoso, ¿no? Que recibimos la seguridad de ser hijo de Dios, hay seguridad, y también somos herederos y coherederos con Cristo, como nos lo dice Romanos 8:17. Punto número 4, que el sufrimiento por Cristo y por su causa significa que en algún día compartiremos su gloria. Es decir, que en este mundo hay dificultades, hay pruebas, hay sufrimiento. ¿Por qué? Por Cristo, por su causa. Pero esto también nos identifica que algún día compartiremos su gloria, como lo dice también Romanos 8:18. Quinto punto, que viviremos en un nuevo cielo y nueva tierra que anhela con gemidos toda la creación. Estaremos en un nuevo cielo y en una nueva tierra que anhela también la creación. Y el sexto punto que vimos el domingo anterior, que el Espíritu Santo intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios, de modo que dicha intercesión es efectiva. Te lo repito rápidamente, que el Espíritu Santo intercede por los hijos en armonía con la voluntad de Dios, de modo que dicha intercesión es efectiva. Así que allá tenemos y sabemos lo que nosotros debemos conocer, ¿no es cierto? Lo que nosotros debemos tener presente es esto que se ha desarrollado en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 27. Estos 6 puntos, lo conocemos, lo tenemos presente, lo sabemos. Bueno, muy bien. Pasemos ahora a la práctica. Y dice nuevamente Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, vamos por partes. Ahora vamos a mirar quiénes son los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, digamos lo siguiente. Las personas con ligereza dicen que aman a Dios.
con bastante ligereza, dicen que le aman. Pero hay unas preguntas para esas personas que responden con ligereza. ¿Lees la Biblia para esa persona que dice que ama a Dios? ¿Lee la Biblia de forma continua, es decir, diariamente? ¿Ya la leíste toda? Y después de que la leíste toda, ahora la lees pues varias veces, ¿sí? Varias veces. Y también haces lo que dice la palabra, es decir, lo que lees, lo aplicas, lo practicas, ¿sí? Por ejemplo, Juan 14:15 nos dice lo siguiente, Juan 14:15. Miremos qué nos dice la palabra de Dios en Juan 14:15. Es algo muy cortito, ¿no? Este versículo, Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquella persona que dice ligeramente que ama a Dios, viene otra pregunta: ¿guarda los mandamientos de Dios? Por ejemplo, uno de los mandamientos de Dios es que no debemos mentir. No levantemos ese falso testimonio contra el prójimo, ¿no? No debemos mentir. Entonces, lees la palabra cuando te dice que no debemos mentir y mientes. Cuando te llaman y te preguntas ¿dónde estás? Y dices estoy en tal parte cuando no es así, estás mintiendo. Y lo sigues repitiendo y lo sigues repitiendo. Pregunta, ¿amas a Dios realmente? Porque el texto de Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Pero estamos preguntándonos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque muchas personas lo dicen fácilmente. Si estuviésemos reunidos acá y preguntáramos, ¿tú amas a Dios? Fácilmente tú levantarías la mano. Pero yo una vez más te recuerdo los mandamientos. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Y la palabra nos dice que cuando miramos deseosamente a una dama, ya estamos cometiendo adulterio, así no estemos en el acto como tal. ¿Ves? Una pregunta, una vez más, ¿ama realmente a Dios? Porque Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es tan fácil decir que amamos a Dios con los deseos del mundo? ¿Será que nosotros podemos amar a Dios realmente? Miremos otra característica, Salmos 42:1-2, de una persona que ama a Dios, otra característica. Ya vimos que si amamos a Dios guardamos los mandamientos. Otra característica, Salmos 42:1-2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira, aquí como el salmista tiene realmente ¿qué? Esa sed, hambre de Dios, sed de Dios. Mi pregunta es, ¿tienes hambre, sed de Dios? ¿Realmente tienes esa hambre y sed de Dios? ¿Donde Dios es lo primero en tu vida? ¿O tienes otro tipo de prioridades en tu vida? Si ves, no es tan ligero decir, ¿tú amas a Dios? No es tan ligero porque nos damos cuenta que muchas veces tenemos otras prioridades en nuestra vida. En nuestra agenda, en nuestras actividades, hay como otras prioridades. Cuando la palabra nos enseña que Dios es el primero. Dios es el primero. Sigamos mirando la palabra. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:19. También es un pasaje relativamente corto. Dice así la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, ya estamos empezando a entender, ¿correcto?
Si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Él lo hizo primero, no nosotros a la ligera. Porque cuando somos a la ligera, realmente no entendemos. Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no meditamos en ella y decimos que amamos a Dios, lo estamos haciendo a la ligera, porque el estándar de Dios es supremamente alto y nos dice en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos porque Él primero nos amó. Él primero nos amó. Hay que decir lo siguiente: el hombre, por su condición caída, no puede amar a Dios realmente. No lo puede hacer. Ya que el amor de estas personas que no han nacido de nuevo, es un sentimiento egoísta. Ese amor de las personas que no han nacido de nuevo se traduce en un sentimiento egoísta. Es para buscar su propio bienestar. Vamos a poner un ejemplo para que me puedas comprender. El matrimonio. Una persona dice, yo me caso para ser feliz. ¿Sí ves? Eso es lo que dicen las personas del mundo. ¿Para qué te casas? No, yo me caso para ser feliz. Pero, ¿qué quiere decir ello? Que esa persona no está pensando en su cónyuge, no está pensando en el otro. ¿Qué tal que tú dijeras, ¿para qué te casas? Para ser feliz a mi cónyuge. Mira qué diferencia. Ese es el verdadero amor. Por eso una persona cuando no ha nacido de nuevo, su sentimiento es egoísta. Su sentimiento es egoísta solamente para él, basado en esa naturaleza caída. ¿Qué diferencia cuando Dios obra en la persona? Ya que el amor se demuestra. Por eso estamos hablando de la práctica. El amor de Dios se demuestra. Tú no puedes decir solamente yo amo a Dios. No, tienes que demostrarlo realmente. Si no lo demuestras, todavía no has nacido de nuevo y vives en la religiosidad. Miremos qué nos dice Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué quiere decir este pasaje de Primera de Juan 4:20? Que el amor se practica. El amor se practica. Porque aquí dice que si una persona dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentiroso. Y esto nos llama a preguntarnos, ¿compartes con tus hermanos en la fe? ¿Realmente compartes con ellos? ¿Dónde puedes compartir con ellos? Congregándote. Ahora que se vislumbra, aparentemente que pronto nos vamos a volver a congregar, ¿tienes realmente ese anhelo, ese deseo? ¿O realmente no tienes el deseo de ver a los hermanos? O algunos sí, pero otros no. Y mira, esto es claro. Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a alguno de tus hermanos en Cristo, eres un mentiroso. Lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Claro, es confrontante, pero esta confrontación sirve para que puedas clamar realmente y nacer de nuevo, clamar por Cristo. Porque si la palabra no confronta tu vida, vas a salir con ese sentimiento igual, egoísmo, egoísta, diciendo yo amo a Dios, pero solamente un sentimiento egoísta para ti mismo, no más. Ahora, la pregunta es, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿En qué consiste el amor de Dios? Sigamos allí en Primera de Juan. Ahora pasemos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Para mirar en qué consiste el amor de Dios. Dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué pasaje más interesante. Como toda la Biblia, ni más faltaba. Una vez más dice ahí, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿no? Ya eso quedó claro. No, sino que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo demostró? No solamente en palabras, sino que envió a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros o estábamos viviendo para el mundo o estábamos en la religiosidad. No hay más. Antes o estábamos en el mundo o estábamos en la religiosidad. Y pensábamos que estábamos con Dios. Por ejemplo, el religioso piensa que está con Dios. ¿Sí? Eso piensa el religioso, que está con Dios. Pero no es así. La persona comprende el verdadero amor de Dios cuando se da cuenta de su estado espiritual. ¿Sí? Cuando se da cuenta de su religiosidad, cuando se da cuenta de lo mortal que es el pecado. Ahí es cuando analiza el amor de Dios. Una vez más, cuando esa persona analiza su estado espiritual, lo analiza. Cuando se da cuenta que estás caminando es en la religiosidad. Cuando se da cuenta de lo mortal que es el pecado. Ahora, enfaticemos en lo siguiente. ¿Te has dado cuenta de lo mortal que es el pecado? ¿Ya te has dado cuenta de ello? Es una pregunta. Cuando nuestro interior clama por la salvación, logra entender ello. Logra entender que Dios el Padre envió a Dios el Hijo a morir por unas personas que no lo merecían, porque vivían para el mundo o para la religiosidad. En esto consiste el amor. ¿Sí ves? Ahí tú logras entender. ¿Qué tú logras entender? Que Dios Padre envía a Dios Hijo, sí, a morir por unas personas que no lo merecían, porque esas personas vivían en la religiosidad o vivían para el mundo. Muy bien, en esto consiste el amor. Sigamos avanzando. Volvamos a Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, ya sabemos quiénes son los que aman a Dios, ¿no? De acuerdo a estas herramientas bíblicas que hemos expuesto. Ahora viene otra parte. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien, que es nuestro tercer punto, que es la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué vemos en este tercer punto? Que en la providencia de Dios, todas las cosas colaboran para bien a los que aman a Dios. Eso es lo que vemos en este tercer punto. Que en la providencia de Dios, todas las cosas colaboran para bien a los que aman a Dios. Vamos a mirar esto por medio de la palabra para poderlo comprender. Vamos a mirar nuevamente varios pasajes, como cuando hicimos referencia a los que aman a Dios. Bueno, comencemos con Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículos 15 y 16. Deuteronomio capítulo 8, versículos 15 y 16. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Mira qué interesante, vemos allí esa última parte, para la postre hacerte bien. Este pasaje nos ayuda a comprender más esa providencia de Dios.
¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ahí estamos hablando en Deuteronomio. ¿Qué pasó con ese pueblo? El pueblo de Israel sale de Egipto. Y sale de Egipto al desierto en busca de la tierra prometida. Pero mira, sale al desierto, ¿sí? En busca de la tierra prometida. ¿Qué hay en el desierto? Lo narra Deuteronomio. ¿Qué hay en el desierto? Dice, es un desierto grande y espantoso. ¿Sí ves? O sea que eso, de hecho, ya genera prueba. De hecho, eso ya genera aflicciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué más había en el desierto? Hambre. ¿Qué más había en el desierto? Sed. Todas esas cosas, ¿sí ves? Pero la palabra nos dice que todo eso ayudó para bien. Todas esas cosas ayudaron para bien para el pueblo. Es muy interesante poder entender a la luz de la Escritura la providencia de Dios. Bueno, miremos ahora un pasaje del Nuevo Testamento. Después de mirar la historia de Israel, lo que sucede en el desierto y que todo lo que pasó allí fue llevado para bien, ahora miremos 2 Corintios 4, 16, 18. 2 Corintios 4, 16, 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? A nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Cada día se va envejeciendo. Cada día nuestro cuerpo se va envejeciendo. Pero en ese proceso, los hijos de Dios van creciendo y esperando la vida eterna. ¿Sí ves? En una noticia que recibimos, ¿cuál es esa noticia? Que el cuerpo todos los días se va envejeciendo. Pero en medio de todo eso hay aliento, ¿sí? ¿Y cuál es ese aliento? Que en la medida que eso va pasando, vamos creciendo en sabiduría hacia Dios. Vamos creciendo en esa sabiduría, pero también vamos esperando con gran anhelo la vida eterna. Es decir, en Dios todo tiene un propósito. Que este cuerpo vaya decayendo, sí, pero mientras va decayendo, vamos nosotros creciendo y anhelando la vida eterna. Muy bien. Ahora, debemos tener presente, por ejemplo, que en cosas que a nosotros no nos parecen agradables, Dios las utiliza para bien. Mira, hay cosas que a nosotros aparentemente no nos gustan, pero que Dios las utiliza para bien. Por ejemplo, el sufrimiento. ¿Sí? Tú dirás, ¿cómo así? Bueno, vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando leemos el libro de Ruth, ¿qué nos damos cuenta? Todo lo que le sucede precisamente a Noemí. ¿Qué le sucede a Noemí? Que se queda en dificultades, se queda viuda, se queda sola. ¿Sí? Eso es amargura. Pero ¿sabes qué? Esa situación difícil, Dios la encamina a bien. Esa situación de sufrimiento, Dios la lleva a bien. Porque cuando tú lees la historia de Ruth, te vas a dar cuenta que de allí está la descendencia del rey David. Y esa descendencia del rey David está la descendencia de Cristo. ¿Sí ves? ¿Había sufrimiento? Sí. ¿Se pasó por un momento de amargura? Sí.
pero todo eso Dios lo encaminó a bien. Por medio del sufrimiento, ¿qué aprendemos? Humildad. ¿Sí ves? Si no hay sufrimiento, humildad, poca humildad. Si no hay sufrimiento, no hay benignidad. Si no hay sufrimiento, no hay compasión. Si no hay sufrimiento, no hay paciencia. Si no hay sufrimiento, no hay bondad. Y esto sí lo sabía muy bien el apóstol Pablo. Por eso dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso entendemos ahora que Dios utiliza ese sufrimiento ¿para qué? Para desarrollar en nosotros crecimiento. Aunque no nos guste, porque eso a la carne no llama la atención, Dios está obrando ahí. Por eso todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, como dice el pasaje, ¿sí? Entonces ya estamos entendiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando leímos el libro de Ruth, el versículo que hicimos referencia, vemos que aún en ese sufrimiento, todo esto Dios lo encamina bien porque tiene que depender Noemí exclusivamente de Dios y va acompañada allí de Ruth. Y Ruth, pues, se le aparece ahí el pretendiente, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, también en la tentación, fíjate, también en la tentación, Dios puede encaminar ello a bien. ¿Por qué? Porque somos tentados. Entonces, ¿a qué somos llevados? A rogar ante Dios para poder resistir. Y esto nos lleva a depender más de Dios. Mira qué interesante esto, no sé si habían meditado en ello, aún en la tentación, porque tú eres tentado, somos tentados todos. ¿Y esto qué nos lleva cuando somos tentados? A rogarle a Dios, Señor, dame fuerzas para poder resistir. Si ves, aún la tentación puede ser encaminada a lo bien. ¿Sí ves? Así que tenemos el sufrimiento, la tentación. Pero ahora, analicemos otro punto. ¿Cómo Dios dispone de las cosas justas para que operen a nuestro bien? Sí, porque ya miramos como la prueba, ya miramos la aflicción, ya miramos el sufrimiento, ya miramos aún la tentación. Ahora miremos cómo Dios dispone de las cosas justas para que operen a nuestro bien. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, que es suministrada para nuestro bien, Efesios 1:17. Efesios 1:17. Nos dice así la palabra. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vemos entonces que la oración del apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios es que caminemos bajo esa sabiduría, que pidamos esa sabiduría, que el Señor nos dé esa sabiduría y revelación de su conocimiento. Que cuando nosotros podamos estar leyendo la palabra, podamos entender que después de haber comprendido la palabra de Dios, podamos aplicar ese consejo sabio que nos está guiando el Señor. Ahí vemos esas cosas justas que operan a nuestro bien para tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Muy bien, miremos otro punto de esas cosas justas, la fidelidad de Dios que obra para nuestro bien. La fidelidad de Dios que obra para nuestro bien. Oseas 14:4. Oseas 14:4. Sigamos entonces. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
Mira, esto nos dice que aunque nosotros, los seres humanos, seamos infieles, ¿qué vemos en Dios? Dios permanece fiel con sus hijos, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. El pasaje de Oseas nos lo dice, que Él sanará nuestra rebelión y que Él nos ama, ¿de qué? De pura gracia. La gracia de Dios por aquellos que no lo merecían, porque cuando tú crees que lo mereces, tu altivez, orgullo y soberbia son demasiado altos. Por pura gracia vemos que Dios es fiel, Dios es fiel. Y eso ayuda a nuestro bien. Miremos otro punto. La palabra de Dios, por supuesto. Hechos 20:32. Otro punto es la palabra de Dios. Hechos 20:32. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí tenemos la importancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, somos alentados, somos exhortados. Así que vemos el consejo sabio de nuestro Señor. Así que miramos que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿qué significa ello? Que vemos que las cosas que aparentemente no nos funcionan, las cosas que no desagradan, Dios está allí trabajando. Y aquellas cosas que son justas también, Dios está allí trabajando. Miremos algún ejemplo adicional antes de pasar al punto número 4. Y este ejemplo tiene las siguientes características. Tú dirás, una persona falleció. ¿Eso ayuda para bien? ¿A qué? ¿En qué sentido? Porque vemos que allí muchas personas pueden ver la fragilidad del ser humano y enderezan su camino. Aquella persona que había profesado un día por Cristo y ve cómo es la fragilidad del ser humano, dice: Dios mío, Señor, entiendo que tú eres grande y poderoso, entiendo que soy un pecador y que si tu gracia no me cobija, me iré directo al infierno. ¿Sí ves? Dios tiene todo bajo un propósito, bajo un plan perfecto. Pero a veces nuestros deseos, que son de carnales, egoístas, no vemos eso, no lo vemos. No vemos, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel tenía que pasar por esas pruebas, tenía que pasar por esa aflicción, porque Dios estaba tratando con ellos. Si Dios no los trata, ¿qué va a pasar con ese pueblo? Un pueblo murmurador, un pueblo que quería devolverse a Egipto, un pueblo que no le hacía caso a Moisés, es decir, no se sujetaba. Entonces había que tratarlo. Cuando tú no te sujetas, hay que tratar esa situación. Cuando tú estás demostrando orgullo, hay que tratar esa situación. Y como Dios ama a sus hijos, pues nos trata. Démonos cuenta de lo importante que es poder avanzar en este versículo y llevarlo realmente a la luz de la palabra. Bueno, pasemos al punto número 4, que es el plan eterno. Ahora sí leamos todo el versículo una vez más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos habla del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando esta última parte del versículo? De aquellos que han sido regenerados, de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han sido escogidos de Dios. Este concepto se amplía en los siguientes versículos. Es decir, dentro de 8 días vamos a hablar un poco de esos escogidos, de los predestinados por Dios.
Pero enfaticemos en lo siguiente. Dios tiene un plan perfecto. A Él no se le escapa ningún detalle, ningún detalle. Por ejemplo, esto que ha sucedido en el mundo, este tema del virus, esto no se le escapa a Dios. Todo está en su soberanía, aunque algunos piensen que no. Pero todo está bajo la soberanía de Dios. Todo está bajo esa soberanía. Ahora, ahí se habla de esos llamados, de esos escogidos. Miremos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. Juan 6, 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este pasaje es muy interesante en el sentido de que nos permite analizar que ninguno puede venir a Cristo si no le ha sido dado por el Padre. Ninguno. Recuerda, no es en tus fuerzas, porque cuando estamos en nuestras fuerzas hay sobradez. Cuando somos débiles, tenemos el oportuno socorro. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, realmente es cuando nos damos cuenta la necesidad del Señor, la necesidad de Cristo. Y ya cuando estamos en Cristo, no importa si estamos en un momento de reposo, en un momento de aflicción, toda la gloria se la damos a Dios. Pero el pasaje de Juan 6:65 nos permite evidenciar que ninguno puede llegar a Cristo si realmente el Padre no le ha dado esto a Cristo. Por eso está hablando de los llamados que se desarrolla en los siguientes versículos para el próximo domingo. Esos llamados de Dios, esos llamados son los que van a responder. Esos llamados son los que van a responder y van a decir, sí, soy necesitado de Cristo, soy un pecador y necesito la salvación. Esos necesitados son los que reconocen que no es en su fuerza, sino en el poder del Señor. Porque recuerda que Dios es lo primero. Dios es lo primero. Cuando tú dices que tú cooperas en la salvación, pues tú estás diciendo que tú eres importante. Y realmente cuando vamos a la Biblia, ¿quién es el importante? Dios. Dios es el importante. Pero lamentablemente cuando distorsionamos los versículos, somos llevados a ese falso evangelio. Y ese falso evangelio lo que hace es exaltar nuestro ego, lo que hace es exaltar nuestra carne, para que fácilmente generemos discusiones con los demás, nos creamos más que los demás, levantemos rápidamente el dedo juzgador, ¿cierto? Rápidamente, es que tú eres tal cosa, es que tú eres lo otro, pero no te miras a ti mismo. Eso es religiosidad. Que Dios tenga misericordia del religioso. Alguno dirá, ¿seré yo? ¿Te acuerdas cuando se presenta el tema de que Jesús está con sus discípulos? Allí y se anuncia de que Judas lo va a traicionar. ¿Sabes qué hacen los discípulos? ¿Seré yo? Porque a veces no pensamos que uno dice, ¿será que me está hablando de mí? ¿Será que tengo religiosidad? Tú dices, no, yo estoy bien. Y estás listo para juzgar a los demás. Y no te has dado cuenta que fácilmente levantas el dedo para juzgar a los demás. Fácilmente no te has dado cuenta que no te disipulas, no estudias con juicio la palabra y ligeramente hablas de la Biblia. ¿Ya te estás dando cuenta de ello para que clames realmente al Señor? Porque es muy fácil hablar de la palabra cuando hemos leído 5 o 6 versículos y nos hemos aprendido de memoria Juan 3:16 y Romanos 8:28 de memoria y se los recitamos a la gente.
Pero el resto no sabemos. No sabemos de nada porque no nos discipulamos, juzgamos a los demás, caminamos en la religiosidad, no hacemos estudio realmente de lo que es la palabra de Dios, del contenido, porque tenemos otras prioridades, nuestra agenda es otra. Pero hablamos de Dios y solamente nos enfocamos a veces al amor, o a veces solamente hablamos de los falsos profetas cuando ni siquiera nos hemos puesto a analizar cómo es nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos a los demás? Si realmente amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero y estamos amando a nuestros hermanos. Bueno, lleguemos a la parte final de este mensaje. Este pasaje sin duda trae consolación, pero por supuesto, como toda la palabra, nos permite examinarnos si nosotros realmente amamos a Dios porque Él nos amó. Entonces, este pasaje nos permite comprender el control de Dios en todo. El control de Dios en todo. Que a los hijos de Dios las cosas que les suceden cooperan para bien. Que a los hijos de Dios las cosas que les suceden cooperan para bien. Que todo lo que vivimos en este mundo es pasajero. Todo lo que vivimos en este mundo es pasajero. Que los planes de Dios son perfectos. Qué bueno. Quiero volverte a repetir estos puntos, ¿no? Este pasaje nos permite comprender que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control absolutamente de todo. Que a los hijos de Dios todas las cosas que les suceden cooperan para bien. Todas las cosas que suceden cooperan para bien. Que todo lo que vivimos en este mundo es pasajero. Y que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Cuando nosotros iniciamos discusiones sin la palabra de Dios, nos estamos desviando. Y la gran preocupación que debe haber en esa persona que no se examina es cómo realmente inicia discusiones sin realmente tener presente el mensaje de Dios. Porque alguna persona dice, Dios no es justo. Entonces, para que tú puedas responder a esa pregunta, tú debes tener claridad de la palabra de Dios, porque te vas a dar cuenta que Dios, en uno de sus atributos, de sus perfecciones, es la justicia. Y tú estás mirando la justicia como ser humano, con tu mente caída. Ahí es cuando tú dices, no, hay que ir a la palabra, hay que conocer para aquella persona que dice que Dios es injusto. Para aquella persona que dice, ay, ¿por qué en tal situación murieron ahí los niños? Ay, qué injusticia de Dios. Ay, ¿por qué Dios se llevó a mi papá, se llevó a mi mamá? No, primero debemos tener el ojo en la palabra de Dios con la humildad que nos pone Dios, para poder explicar realmente por qué suceden todas esas cosas dentro de un plan perfecto de Dios. Dios no se equivoca. Muchas personas dicen, es que yo ¿por qué viví esto? ¿Yo por qué viví esto en mi infancia? ¿Yo por qué viví esto en mi adolescencia? ¿Yo por qué viví esto en el matrimonio y ahora ya no tengo matrimonio? Recuerda, si Dios te ha tocado, si Dios ha obrado en tu vida, todo eso a los hijos de Dios lleva a bien. Porque recuerda, el pasaje está hablando de los hijos de Dios. Por eso lo que hemos hecho en este pasaje es identificar si nosotros estamos caminando como hijos de Dios. Si no lo estamos haciendo, clamemos para que Dios nos perdone. ¿Qué sucede? Escuchamos este mensaje. Salimos de la reunión, salimos de esta reunión virtual y seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Nos pasa como la parábola del sembrador. Entra por un lado, sale por el otro, es decir, nos emocionamos con la palabra, sí, quizás seré yo te pido perdón, pero seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo para poder entender qué dice el pasaje. Es que si tú eres un hijo de Dios, tú entenderás que todas las cosas cooperan a bien.
Pero si tú no eres un hijo de Dios, vas a malinterpretar este pasaje como lo dijimos al principio del falso evangelio de la prosperidad. ¿Ya no tienes trabajo? No te preocupes, que Dios te dará otro mejor, con mejor sueldo, con mejores expectativas de ascenso y que te quede más tiempo. Lamentablemente, cuando no vemos los contextos, desenfocamos el pasaje de su realidad. El pasaje, una vez más, ya para concluir, es un pasaje que trae consuelo a los hijos de Dios. Una vez más, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios por ese plan eterno. Gloria a Dios porque Dios se fijó en un pecador que estaba viviendo para el mundo, que se deleitaba en las cosas del mundo y que ahora ve su realidad y que ahora camina en humildad, con un corazón dispuesto hacia los demás. Si no estás en ese camino, yo te digo que es momento para clamar por Cristo. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento, que ve su realidad espiritual y clama en fe por el Salvador, no se pierde, porque ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de condenación a eternidad. Gloria a Dios.